Solo se conoce bien lo que se domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Todo lo compran ya hecho. Y como en las tiendas no se venden amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres tener un amigo, entonces debes domesticarme. ¿Qué debo hacer?, preguntó el Principito. Debes de ser muy paciente, respondió el zorro. Al principio te sentarás sobre la hierba, un poco retirado de mí. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no dirás nada, pues el lenguaje puede ser fuente de malos entendidos. Entonces, al pasar los días, te podrás sentar cada vez más cerca. Al día siguiente el Principito volvió. Es mejor que vengas siempre a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, yo desde las 3 comenzaría a ser dichoso. Conforme avance la hora, más contento me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Así descubriré lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, yo nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Y tú sabes, los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito?, inquirió el Principito. Eso también es algo casi olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente a otro día, y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Todos los jueves acostumbran ir a bailar con las muchachas del pueblo. Los jueves entonces son maravillosos para mí. Puedo pasear hasta la viña. En cambio, si los cazadores no tuvieran un día fijo para ir a bailar, todos los días serían iguales y yo no tendría vacación alguna. Cuando llegó el día de la partida, el zorro dijo: voy a llorar. Yo no quería causarte daño, pero tú quisiste que te domesticara. Así es, dijo el zorro. ¿Pero vas a llorar?, dijo el Principito. Sí, volvió a decir el zorro. Al final no ganaste nada. Gané, dijo el zorro. He ganado a causa del color del trigo. Ahora es mucho más agradable. Después el zorro añadió: ve a ver las rosas una vez más. Comprenderás que la tuya sí es única en el mundo. Regresarás para decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El Principito se fue a ver nuevamente a las rosas. Les dijo: en efecto, no se parecen a mi rosa. Ustedes todavía no son nada. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, un zorro común y corriente que nada se diferenciaba de los otros 100,000 zorros. Sin embargo, ahora, él es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al Principito, que continuó diciéndoles: son realmente muy bellas, pero están vacías. Nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera puede creer que mi rosa es igual, no es así. Ella es más importante que todas ustedes juntas porque a ella he regado, a ella cuidé y protegí con el biombo. Porque la libré de los gusanos, dejando solo los que serían mariposas. Porque es ella a la que oí quejarse, vanagloriarse y, a veces, hasta callarse. ¿Por qué finalmente ella es mi rosa? Y volvió con el zorro. Adiós, dijo el Principito con tristeza. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón lo esencial es visible a los ojos. Repitió el Principito para recordarlo. Lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que le has dedicado. Es el tiempo que le he dedicado, repitió el Principito con fin de recordarlo. Los hombres han olvidado esta gran verdad, dijo el zorro. Tú no debes olvidarla. Eres responsable por siempre de lo que hayas domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el Principito para recordarlo. Hola, bienvenidos a Mitotes Místicos en un episodio más. Yo soy Kadesh. Yo soy Leo, bienvenidos a Mitotes Místicos. Y hoy les traemos un tema muy bonito. Vamos a hablarles sobre el libro del Principito, un libro de 1943 escrito por un francés, que yo creo que es una obra temporal, ¿no, Leo? Es una obra que sigue siendo bien vigente la enseñanza que está dentro del libro. Y pues queremos desentrañar un poquito las enseñanzas que hay un poquito más allá. Yo creo que a Vox Populi se conoce, dando nuestra opinión en base a nuestras percepciones sobre el libro, ¿no? Sí, este libro es un libro que yo creo que todos leímos de niños. Y lo entendimos de una manera cuando éramos niños, ¿no? Y ahora que lo vuelves a leer de adulto, lo entiendes de la manera completamente contraria, ahora como adulto, ¿no? Entonces eso es algo muy curioso que tiene este libro de esa capacidad de que nos está hablando de que hay que ser como niños y que no hay que perder nuestro niño interior
y estar siempre conectados con él. Pero como niños lo vemos como desde la parte del niño, ¿no? O sea, así lo comprendemos y lo vemos como un viaje mágico y todo esto. Y ya de grande pues empezamos a estudiar o entender más cosas acerca de lo que significa todo esto y de lo que es el viaje del héroe para el Principito y de cómo parte y cómo empieza toda esta cuestión, ¿no? Claro. De hecho, pues vamos a arrancar desde el principio, haciéndoles mención de una vez. Este libro lo vamos a abordar en 2 partes para tratar de hacer nuestros videos un poquito más cortos y que sea la información un poco más digerible, porque a veces abordamos los temas de manera muy extensa y no lo logramos amarrar, ¿no? Bien como debe ser en un solo video. Entonces lo vamos a dividir en 2 para que ustedes lo disfruten y pues nos acompañen en este viaje a través del libro del Principito. Arrancando, Leo, sobre cómo empieza el libro. Empieza narrando el piloto, que es el narrador de toda la historia al fin y al cabo, a través de los ojos del Principito y de sus propios ojos. Narrando sobre el sombrero o la boa comiéndose un elefante, ¿no? Y es bien interesante entrando desde esta parte. Nos está hablando de nuestro niño interno y cómo ha sido afectado desde que somos niños y de adultos. Nos cambia todo el paradigma, ¿no, Leo? Sí, aquí el libro empieza con este niño que le nace el impulso de dibujar, ¿no? Tiene este impulso creativo de necesito dibujar algo, ¿no? Y estaba él leyendo libros sobre botánica, biología, y aprende que las boas comen a sus presas y pueden durar meses digiriéndolas. Y entonces ya no se mueven. Y a niño se le ocurre dibujar una boa comiéndose un elefante, ¿no? Ajá. Entonces hace este dibujo, pero pues estamos hablando que es el primer dibujo que hace el niño. Entonces si tú te vas a los primeros dibujos que hiciste en tu niñez, la mayoría de nosotros en el kinder o en la primaria o en lo que sea, llegabas con tu papá, se lo dabas y lo colgaban en el refrigerador, ¿no? Claro. O sea, que era un refuerzo positivo de que, muy bien, niño, o sea, ya aprendiste estás aprendiendo a dibujar, ¿no? Obviamente, si llegaras tú hoy día con tu mamá, con tu papá, mira, papá, te hice este dibujo y fuera un dibujo igual que como cuando ibas en el kinder, es como que, no, mijo, pues ya no has aprendido nada, o sea, ya no lo van a pegar en el refrigerador, o quizás sí, ¿no? Tiene mucho que ver que tanto te quieran, pero es la cuestión esta de cómo sabemos que todo es un proceso de aprendizaje y que todo tiene que partir de un nivel y cuando nuestros hijos van aprendiendo les vamos dando ese valor y como si no somos cuidadosos les podemos quitar ese valor, ¿no? Que es lo que le pasa a este pobre niño que dibuja una boa comiéndose un elefante y los adultos lo ven y no se detienen realmente a observarlo o a entender qué es, no le dan la atención necesaria y para ellos es su sombrero. Sí. Que eso me recuerda mucho a lo que te conté alguna vez cuando llegaron a América los primeros españoles, que nadie miraba los barcos, porque no sabían qué eran, no sabían cómo eran. O sea, ahí estaban los barcos, sí los miraban, pero no entendían y no comprendían, no los podían visualizar. Decían, hay algo raro ahí, pero no sé qué es. Hasta que va el chamán, se calma, observa sin juzgar, sin prejuzgar. Dice, aquí hay algo, no sé qué es, y ya le llega la información, dice, son barcos, ahí viene gente. Y ya se preparan los nativos, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, como nuestro túnel de percepción, como adultos en este caso, no les permitía ver el dibujo lo que realmente era. Claro. Cuando tú como niño nomás le ponías atención a que tenía un puntito de frente y decías, sí, es una boa, ¿no? O sea, porque tiene los ojitos y la boca. Sí. Es la única diferencia, ¿no? Pero esto desaniman al niño y le dicen, no, mira, tú mejor estudia geografía, estudia matemáticas, estudia aritmética, cosas que te van a servir de adulto. Y el niño les hace caso. Así es. Porque eso es lo que te digo, ese peligro de que no le estamos dando la educación necesaria a nuestros niños, no les estamos alentando a que desarrollen su creatividad. Y al no hacer eso, estamos haciendo que los niños, o sea, no nos damos cuenta que los niños nos van a hacer caso realmente y van a dejar de lado sus sueños y nos van a hacer caso para buscar un futuro posiblemente mejor de manera material, pero a nivel artístico, a nivel emocional, a nivel, ahora sí que de su capacidad creativa los estamos limitando, ¿no? Exacto. Exacto. Y dicen un punto muy importante, porque eso de los barcos lo podemos ver con los dragones, lo podemos ver con los krakens que pensaban que habían y era nada más interpretación sobre las cosas que ellos tenían de manera tangible. Veían un calamar gigante, que pues, es una especie conocida, de hecho aquí se da en el Mar de Cortés. el Mar de Cortés.
Y nosotros aquí estamos en Baja California, entonces es una especie que ahorita ya conocemos, se ha estudiado muy poco porque no sobrevive en cautiverio, no sobrevive fuera del mar. Pero lo curioso es cómo nosotros queremos siempre darle una interpretación a las cosas en base a lo que conocemos y no a lo que sabemos, o sea, no con todos los aspectos. Y esa parte yo creo que muchos caemos en eso. Ese niño que era el piloto en su momento, pone un ejemplo muy bueno de que el niño nada más quería expresarse y se está expresando a través de un conocimiento que tenía, a través de sus limitaciones o de sus formas para dibujar, y un adulto que no estaba tomando en cuenta todas esas cosas de un niño, que ahorita yo creo que lo vemos con las generaciones nuevas. No vamos a hablar si está bien o está mal o de extremos, pero sí se promueve un poco más de que el niño sea el mismo. Por ejemplo, está en un sistema de estudio, el Montessori, que está basado en el juego, que el niño se desarrolle como él es realmente, y no buscar apagarle la llama interna, que si alguno aquí sabe lo que es sentir su llama interna prendida, que puede ser la creatividad, puede ser las ganas de vivir, pueden ser muchas cosas, cada quien la puede interpretar de manera diferente, pero nos damos cuenta que nos la apagan y volverla a aprender es algo súper difícil, ¿no? Es bien complicado. Entonces, aquí yo creo que arrancamos con una historia de desmotivaciones y resiliencia a través de las historias que va contando este piloto con el Principito. Pasando de esto, vamos a tocar el primer punto. El viaje del Principito se emprende porque la vanidad de la rosa lo desmotiva, entre la vanidad y las mentiras de la rosa, ¿no? Entonces, el Principito termina llegando a la Tierra, pero todo parte de esa rosa, ¿no, güey? Sí, claro. Aquí hay que tomar en cuenta, este niño crece y se vuelve piloto porque estudia geografía y precisamente eso le permite. Ajá. Como conoce el mundo, vente para acá, tú conoces el mundo por medio de la geografía, puedes ser buen piloto, ¿no? Entonces cae en el desierto y nada más tiene comida y agua para 6 días. Y ahí es donde se topa el Principito. Entonces se topa con él y lo primero que le dice es, oye, quiero que me dibujes un cordero. Y se queda así, ¿cómo sabes tú que yo sé dibujar si no dibujo desde que tenía 6 años, no? Pues yo sé que tú eres un dibujante para mí y yo sé que sabes dibujar. O sea, el niño podía ver a través del adulto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí empieza a hacer varios intentos hasta que le dibuja el cordero dentro de una caja. Uh-huh. Entonces, porque le decía, no, ese cordero está muy gordo, ese cordero no es cordero, tiene cuernos, es un carnero. Entonces le empieza así a decir, no lo estás haciendo bien. Entonces se enfada el adulto y le hace el dibujo del cordero en una caja. Y lo interesante aquí es que esto, en aquel entonces todavía no tenían los conceptos que tenemos ahorita de física cuántica, o a lo mejor sí, lo desconozco, ¿no? Pero si nos vamos al gato de Schrödinger, le está diciendo, aquí adentro está el cordero que tú quieres, y como el cordero está dentro de una caja, está en un estado de superposición, entonces ahí va a estar el cordero que él se está imaginando. Y si el niño tiene la fe de decir, voy a destapar la caja y va a estar el cordero que yo me estoy imaginando, ahí va a estar. Claro. Entonces es algo muy interesante que nos están planteando y está ahí oculto, pues, o sea, sí. Está muy, muy difícil de verlo, pero ahí está. Entonces, ahí está el cordero que quiere, nomás tienes que abrir la caja, pero tienes que creer que ahí está el cordero, ¿no? Claro, es muy buen punto, porque sí caemos muchas veces en esa parte donde ya no creemos que las cosas pueden ser nuevas o frescas, ¿no? Entonces ahí nada más le crean al Principito una posibilidad y la acepta. La acepta porque tiene coherencia para él y tiene la imaginación para crear la realidad que él quiera, ¿no? Algo que de adultos perdemos muchos. Se va perdiendo con el adulto y nos volvemos estirados, creemos que no tenemos tiempo, creemos que las cosas van a ser siempre de la misma forma y que tenemos que estar acomodados en un sistema y cumplir un orden en ese sistema. Que no quiero decir que sea algo que no debe ser así, pero tiene que ser siempre prevaleciendo tú mismo, tu yo interior o tu yo verdadero o tu niño interno. Entonces es bien interesante cómo es la interacción primera entre ellos dos, que llega y le pide directamente que le pinte el cordero, que le dibuje un cordero. Pero para ir dándole un orden a esto, vamos partiendo de... A ver, Leo. Sí, es la cuestión aquí de que ¿por qué es importante el cordero? Porque le dice, oye, ese cordero no se come las flores, ¿verdad? Dice, no, los corderos no les importa, se comen todo. Sí. Dice, pero mi flor tiene espinas.
a los corderos no les importa y y se queda así Principito, caray. Y es cuando ya le empieza a contar la historia y Principito de dónde viene, cómo partió y todo. Entonces resulta que Principito viene de un planeta muy chiquito que posiblemente sea un asteroide, que tiene 3 volcanes. Y el Principito lo único que se dedicaba era a limpiar los volcanes todos los días. Un volcán estaba inactivo y de todas formas lo limpiaba porque decía nunca se sabe. Nunca se sabe si se va a activar el volcán, ¿no? Entonces es este personaje que nada más está haciendo lo que tiene que hacer y ya, pero un día cambia algo. Un día nace una flor en su planeta. Entonces el Principito la ve y dice, qué hermosa, y le empieza a cuidar y empieza a platicar con ella, ¿no? Entonces la flor empieza a contar de que sus espinas es un medio para protegerse, ¿no? De los depredadores. Lo cual es cierto, ¿no? O sea, todos los seres vivos siempre buscan un medio de protegerse de los depredadores. En este caso para las rosas son las espinas, nada más que al cordero no le importan esas espinas, ¿no? Y le empieza a platicar muchas cosas la flor y al principio le empieza a dar agua para que coma, la guarda en una cúpula de cristal y todo esto y se nota que quiere mucho a la flor, ¿no? O sea, es su flor. Pero un día la flor, que es muy vanidosa, le platica de que en el lugar de donde ella viene estaba mejor y que ella es única y especial en el universo. Y el Principito se queda así, ¿cómo puedes saber de dónde vienes si tú antes eras una semilla? Entonces, no me estás echando mentiras, pues. Y se ofende el Principito porque él siente que le está echando mentiras, no siente que le dijo que ahora sí que lo traicionó, le está traicionando su confianza. Se siente ofendido y decide partir de ahí y ahí empieza su viaje, ¿no? Sí. Sí, empieza por un autodesengaño que tiene él por una situación que no se le había presentado. Pues recordemos que el Principito vivía solo en el asteroide. Y esta flor hace que parta su camino porque no puede, se siente tan ofendido que se va y emprende su viaje, ¿no? Este viaje que la flor detona, a mí me gusta mucho porque pues la flor para mí significan muchas cosas, pero principalmente dos. Una puede ser las relaciones humanas, cómo tenemos que aceptar a veces con espinas, y con espinas no quiere decir a las personas que te estén dañando, que te estén golpeando, que te hagan sentir mal, pero todos tenemos nuestras particularidades muy propias que nos hacen únicos. Entonces no somos perfectos, podemos llevar un camino en el que vamos mejorando, pero pues la mente del humano es tan volátil que se nos olvidan las cosas. Entonces esta parte me gusta mucho porque si lo vemos así, esta flor fue algo que le detonó al Principito darse cuenta que tenía que emprender un viaje, independientemente del motivo que haya sido ese detonante, pero no sabe apreciar esas espinas todavía y se va. Y si lo vemos de manera interna, nosotros tenemos nuestras propias espinas, y esas espinas me gusta verlo así. Por ejemplo, si estamos haciendo una nueva cosa, por ejemplo, esta flor, empiezan a hacer una flor dentro de nosotros que puede ser cualquier arte, cualquier acción nueva que queramos realizar, o un oficio, un trabajo, etcétera, y tenemos dudas. Esas dudas nos detienen y hacemos que soltemos las cosas así y emprendamos un nuevo viaje en el que a veces nos damos cuenta en el que estábamos bien, íbamos por buen camino, nada más que nos desmotivamos por nuestras mismas propios pensamientos y terminamos haciendo cosas diferentes cuando a lo mejor de haber persistido en el camino hubiera sido más provechoso para nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, las personas que tenemos TDA, nos pasa mucho. Nosotros podemos tener un autoenfoque muy, muy duro en cosas muy particulares, pero llega un punto en que te aburren y ya no tiene motivación para seguir teniendo ese enfoque hacia esa cosa. Entonces, lo vemos a lo mejor de una manera más puntual nosotros, porque los dos tenemos esa condición. Y nos damos cuenta que sí, que tantas cosas hemos dejado en nuestra vida que realmente nos causaban placer, que nos gustaba genuinamente, que nuestro niño interno estaba disfrutando hacer esas cosas, y decidimos dejar las cosas por pensar que hay mejores cosas todavía, y ese desánimo nos gana, ya sea interno o externo, y terminamos tirando y cambiando el camino, ¿no, Leo? Sí, ahora sí que la cuestión del TDA te da una facultad que se llama hiperfoco, ¿no? Que es lo que tú comentabas ahorita, que es cuando te
te entra algo una motivación para hacer las cosas, te metes de lleno a eso, ¿no? El problema es que siempre tienes que tener esa motivación, pues. Y si no sabes buscarla, no sabes cómo conseguirla, no sabes dónde encontrarla, si esa motivación se va, ya se fue. Sí. Y entonces eso pasa a segundo plano y te vas a otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez fui a una plática de un árbitro que salió en Televisa, no me acuerdo cómo se llama, o sea, como un comentarista que antes había sido árbitro, ¿no? Y empieza a hablar acerca de las personas que son emprendedoras y hace una diferenciación en toda esa plática de lo que son los genios y las personas normales. Porque él decía que había genios, pero los genios necesitan la motivación. Si no tienen la motivación, si no tienen esa musa para seguir avanzando, se pierden. Claro. Entonces, él comentaba eso, te estoy hablando hace 15 años, 20 años, antes de que empezara a sonar todo lo de TEDA y todo, y que se empezaran a hacer los estudios nuevos que se están haciendo. Que realmente todos tenemos estos trastornos, ya lo he dicho, pero cuando se considera un trastorno es porque tu cerebro está tan acostumbrado a trabajar de esa manera que ya lo hace de manera automática. Entonces, a todos nos puede pasar que se nos pierdan las llaves, que estemos concentrados en una cosa y nos vamos a otra cosa y así. A todos nos pasa, ¿no? Pero ya cuando tu cerebro trabaja así siempre, ya se considera el trastorno. Claro. Sí, y esto es bien importante porque cuando tú logras trascender las desmotivaciones de tu vida y te planteas objetivos bien claros, y son objetivos que a lo mejor en una libretita todos los días tienes que estarte anotando. Oye, tengo que hacer esto, quiero hacer esto, lo hago por esto, necesito esto, y le vas dando un orden a todas estas ideas. Ya sea que tengas una condición como el TDA, el déficit de atención, o no, porque eso no nomás es propio de las personas con TDA. En general vivimos desmotivaciones todos los días. Y son desmotivaciones que llegan por medio de las redes sociales porque creemos que lo que vemos ahí es una realidad cuando simplemente es un espejo, es ilusorio. La gente realmente no se está poniendo como es. O que la vecina o el primo o la tía o tu mamá o tu esposa o cualquier persona que tú le otorgas un punto de confianza en el que sus palabras pueden entrar de manera directa más profundamente que las de otras. Y tenemos que entender que cada quien va a opinar desde su punto de vista y te va a decir las cosas conforme a su experiencia. Y si hay una persona que te está diciendo que no hagas algo, hay que observar qué hace él. No sus palabras. Las palabras, al fin y al cabo, pues sí son efímeras. Ahí quedan y realmente, pues hay gente que no quiere que seas una cosa y te lo está diciendo a lo mejor porque él no logró llegar a ese punto o porque a lo mejor dentro de su conocimiento él cree que no te van a salir bien las cosas. Y no quiere decir que no te vayan a salir bien. Aquí el chiste es que tú logres trascender esa desmotivación y te apegues a tener una personalidad más resiliente donde tú puedas sobrepasarla. Y esto te lo digo con mucho cariño, pasa, se puede. El chiste es que te enfoques, que te pongas, puedes usar los mantras, puedes usar meditaciones, puedes usar el mindfulness, puedes usar una libretita y hacer decretos. Puedes hacer cualquier técnica que a ti te funcione, llevar un diario, anotar tus sueños. Hay un chorro de maneras que te llegan a llevar ese enfoque. O como Carl Jung lo pone, empezar a ver las sincronías que hay en tu vida. Que eso también lo vamos a abordar en algún otro programa. Pero es bien importante. Carl Jung yo creo que da un pie a esto. Cuando uno empieza a darse cuenta que siempre empiezan a... Cuando tú quieres algo de verdad, todo se va a empezar a acomodar. El chiste es que tú tengas la motivación para verlo. Porque siempre están las cosas ahí. Siempre están ahí. El chiste es que estamos tan metidos en nuestro papel o en lo que nos dicen los otros que nos perdemos. Y esto es lo que le pasa al Principito. Se desmotiva tan profundamente que emprende un viaje de autoconocimiento bien interesante. Que pues sí, termina siendo un viaje del héroe. Porque el viaje del héroe lo vivimos todos. El viaje del héroe es algo que está presente, es algo común. No es para las películas, no es para Frodo. No es para Luke Skywalker, no es para un presidente de una república, de Estados Unidos, de cualquier país. No es exclusivo para ellos. Nosotros vivimos un viaje del héroe donde tenemos que trascender todos los días situaciones que nos están afectando para que dejemos de hacer cosas y decidamos, aún así, seguir avanzando y llegar a esa trascendencia en el que ya esas cosas no nos afectan. Y nos damos cuenta, termina siendo hasta chistoso, ¿no, Leo? Sí, de hecho es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Cuando alguien te da un consejo, tú observa a la persona. Pero es muy importante hacer esta diferenciación, que hay diferencia entre observar y juzgar. Cuando tú observas,
nada más está siendo consciente de las cosas, que era, volvemos al principio y esto se extiende en todo el viaje, ¿no? Es, es cuando llegaron los europeos, otra vez vuelvo a la misma historia, el chamán nada más los observa. Y cuando lo observa sin estar juzgando, porque él no tiene la capacidad de comprender en su pasado qué es eso, es cuando le llega la respuesta. Le dice, es algo que no conoces. Pero cuando tú estás juzgando en base a lo que tú conoces, pues no puedes ver más allá de lo que conoces, no puedes ver más allá de tu túnel de realidad. Ujú. Entonces es muy importante eso, ¿no? El observar sin juzgar. Claro. Entonces, porque todo el mundo te va a enseñar algo, ya sea de lo que te diga o de sus acciones, y puedes aprender más de sus acciones que de sus palabras. Pero lo importante es aprender de ello, porque así te ahorras tú el aprenderlo por ti mismo, porque seguramente el aprenderlo por ti mismo, si no haces caso a esta persona, pues va a ser un viaje va a ser una tribulación, pues. Sí. No sabemos cómo va a pasar, ojalá sea un viaje bonito, pero va a ser algo que te va a pasar, que te va a hacer aprender por ti mismo. Y tienes la capacidad de aprender de los demás, que es lo que hace el Principito, viaja al primer planeta y llega con un rey. Sí. Y lo primero que empieza a hacer es platicar con él para conocerlo y saber qué es, ¿no? Entonces, este rey, que es muy curioso, es un rey en toda la palabra, pero no tiene súbditos. O sea, en el planeta nomás está él y está un ratón. Y se acaba. Pero él es el rey de todo. Entonces llega el Principito y como llega muy cansado de viaje, empieza a bostezar. Y le dice, te ordeno que no bosteces. Estás en presencia de un rey. Y dice, lo siento, es que estoy cansado del viaje y estoy bostezando. Ah, entonces te ordeno que bosteces para que liberes tu cansancio. Y dice, ah, no, ahora que ya me ordenaste ya no puedo hacerlo. O sea, ya me siento nervioso. Y empieza a platicar con él y se da cuenta que es un rey muy justo en ese sentido de que sabe que no puede ordenar algo que sea imposible. Que le tiene que pedir a cada quien lo que cada quien puede dar. Sí. Pero no tiene súbditos. Sí, sí, sí. Me recuerda mucho, hay un cabalista que se llama Javier Volkov, es un argentino, que alguna vez mencionó el arquetipo del rey. Y es bien interesante porque yo creo que pues todos tenemos que pasar por esos arquetipos que también están marcados aquí en el libro. Pero decía que el rey nada más el temor que puede llegar a tener es a las leyes de causa y efecto. No le teme nada más porque pues manda sobre todo. Entonces, pero también aquí, por ejemplo, lo plantean, es un rey solitario que pues no le tiene miedo a nada, pero no hay nada tampoco. Entonces está tan comprado en su papel de mandar que no puede ver nada más. Está tan cegado con él mismo y sus ideas de poder que no, eso no quita que seas bueno o malo, porque si termina siendo un rey justo, ¿no? Es un rey justo. Pero al fin y al cabo es una persona sola, que está tan comprado su personaje, que el poder lo tiene tan corrompido mentalmente, que se cree que, pues que no hay más. O sea, se cree que no hay más y cuando llega el Principito, pues trata de meterlo a su reino y el Principito se termina yendo. Se termina yendo porque pues sí va observando. De hecho, si se fijan en el libro, que se lo recomendamos que lo lean y lo lean todas las veces que quieran, es un libro hermoso, la verdad, es un libro muy conmovedor. Se termina yendo y se va como embajador porque el cabrón del rey no lo quiere dejar ir así como así, aún sigue, o sea, aún estando solo, quiere mandar. Y esto es bien importante, a veces queremos que a huevo las cosas sean como nosotros queremos. Y pues la neta no, cabrón, o sea, vivimos en una sociedad, a menos de que vivas en la montaña, pues muy probablemente tú seas el rey de la montaña, pero vas a ser un ermitaño, que es otro arquetipo. Y no estás mandando sobre nadie, y estás evitando verte a ti mismo, que es lo que pasa con este rey. El rey está viendo todo para afuera, pero él no se está dando cuenta pues que no tiene a nadie quien mandar. Y está solo, ¿no? Al fin y al cabo está solo, en ese papel de rey, pero solo. Yo creo que sí se da cuenta, pero no lo quiere aceptar. No lo acepta, exacto. Que es lo importante aquí, de que el Principito se vuelve consciente de eso, pues de que, no, pues es un rey muy bueno, es un rey sabio, es un rey justo, pero pues yo no vine aquí a ser su súbdito, yo estoy en un viaje de aprendizaje y yo mejor me voy a lo siguiente, ¿no? Claro. Ya aprendí lo que debía de aprender de él, ahora sí ya me voy. Y el rey dice, no, pues te hago embajador para que visites otros planetas a mi nombre. Y es como, bueno, pues sale, adiós. Entonces, y ya se va a otro planeta, ¿no? Que el que sigue, si no me equivoco, es el borracho. Termina con un borracho, ¿no? A lo mejor no lo estamos diciendo de manera cronológica, porque queremos abordar el conocimiento de cada arquetipo. Y este es el último arquetipo que vamos a trabajar en esta parte del video. En el que sigue vamos a abordar los demás.
pero termina llegando con un borracho, Leo. ¿Lo quieres abordar tú primero? No, con eso. Ok. Este me gusta mucho porque, siendo bien sincero, yo en alguna etapa de mi vida caí muy duro en la parte de alcohol. Y yo no sabía, porque fue de manera inconsciente y me moví con el inconsciente colectivo. Decía, pues todos en mi alrededor son borrachos. A todo mundo le gusta tomar los viernes y los sábados. Y más donde vivimos nosotros, que es Mexicali, que hace un calorón de la chingada, que estamos hasta 50 grados, se vuelve algo bien común estar caguameando en la banqueta, que es algo bien clásico aquí. Entonces yo me compré tanto ese personaje que cuando leí el libro, ya más adulto, ya después de un viaje de introspección que he estado haciendo a través de los años, llego otra vez al libro, te quedas, ay cabrón, el borracho del libro está tomando para olvidarse que es borracho. Y realmente, si llega a pasar eso, y eso lo digo desde de propia mano, a mí me pasó eso. Yo ya no sabía que era no tener esa personalidad del borracho y el fiestero y te come tanto y ya evitas voltear a verte lo que tú eres de verdad, ¿no? No es que lo hagas conscientemente, porque al principio no es así. Lo disfrutas, es algo que te divierte, que te hace sentir bien, te hace conocer personas. A lo mejor a mí me pasa eso. Yo, aunque mucha gente me dice que no lo cree, yo sí me considero una persona introvertida. Yo no era de los que sacaba plática, entonces el alcohol me ayudó en su momento a tener esas relaciones personales donde me sentía un poco más libre para hablar, para hacer, para bailar, para cantar, etcétera, ¿no? Pero bueno, retomando, porque así lo puedo basar yo en mi vida. Este borracho lo encuentra el Principito y se termina dando cuenta el Principito y lo cuestiona, que toma para no, bueno, le dice el borracho que él toma para olvidarse que es borracho. Entonces, ese es otro tipo de ceguera que podemos adquirir, ¿no, Leo? Cuando el rey era el poder que casualmente, pues Don Juan lo maneja como uno de los enemigos del hombre de conocimiento. Y luego el borracho es una sustancia, es algo externo que lo hace que se pueda mantener plano, pero no está avanzando, está ahí detenido, ¿no? Sí, este personaje está completamente detenido y está... Tengo que tomar, ¿para qué? Para olvidar que estoy tomando. Entonces, está en una contradicción total, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay algo muy importante que hay que ver qué es lo que tiene atrapado el borracho ahí, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no se da cuenta y no puede salir de su burbuja? ¿Por qué el Principito no puede sacarlo de su burbuja? Porque tiene que salir él, ¿no? Y es porque tiene un sentimiento de culpa. Uh-huh. Entonces, este borracho tiene un sentimiento de culpa porque es borracho y la manera de liberar ese sentimiento es tomando y entra en un círculo vicioso. Entonces, en vez de reconocer su situación y perdonarse a sí mismo, que es parte muy importante de este libro, el perdón hacia uno mismo y saber que todos nos De acuerdo. equivocamos, que tenemos que aprender nuestros errores, para eso son, que errar no es pecar, o sea, porque pecar es estar en, Equivocarse. pecar es estar en error, Uh-huh. en la raíz etimológica de la palabra que ahorita no recuerdo, pero es estar en error. Sin embargo, el verdadero pecado, o sea, el verdadero error no es equivocarse, Uh-huh. es sentirse mal por ello. Si tú te vas al Génesis, en el capítulo donde Caín mata a Abel, primero hacen un sacrificio. Uh-huh. Entonces Caín hace un sacrificio de frutas porque recolectaba, mientras que Abel tenía ganado, o era cazador, no estoy seguro. Pero entonces él hace un sacrificio de un borrego. Entonces el sacrificio de borrego, el humo se va al cielo, y de las plantas, pues no, se queda en la tierra. Uh-huh. Entonces él lo ve como una señal de que le gustó a Dios el sacrificio del borrego y no le gustó su sacrificio. Que si nos vamos a una cuestión física, más que nada, puede ser que las plantas y las frutas tienen mucha agua, entonces el humo se quedó abajo, pues porque era más vapor. Sí. Y el otro humo, pues sí prendió porque el cordero tiene grasa. Sí, sí, sí. Entonces, pero lo curioso aquí, y a lo que voy con todo esto, es que llegan y está Dios ahí, con Adán y Eva, ya regresan con Adán y Eva, y ahí está Dios curiosamente, ¿no? Platicando con ellos. Así de compas, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Y se da cuenta que Caín viene enojado. Y dice, oye, el pecado te está acechando, pero no debes de permitir que te domine. Uh-huh. O sea, le hace, así nomás lo ve y dice, trae algo. Y curiosamente no sabe exactamente qué es, Uh-huh. pero sabe que trae algo. Y dice, oye, te estás echando el pecado, no puedes dejar que te domine. Y de ahí parte la historia de que
pecado domina a Caín y entonces mata a Abel. Pero es lo curioso, el error, lo que ocasionó todo, lo que él se sintió mal, es decir, Dios está aceptando la ofrenda del otro, está rechazando la mía. Cuando Dios estaba ya tomándose unas cervezas con Adán y Eva. Sí. O sea, A toda madre. a madre le valía madre, pues, y todavía lo ve y le dice, oye, pues, déjate de cosas. Y termina, o sea, está tan enciclado en su idea que termina haciendo lo que hizo, ¿no? Que termina cayendo en el pecado. Sí. Entonces es muy interesante esta cuestión porque entonces tú dices, el pecado no es el pecado no fue haber hecho una mala ofrenda, el pecado no fue haber matado a Abel, el pecado fue haber permitido que esas emociones se apoderaran de él y que él actuara mal en base a ello. Ese es el error. Claro. Entonces, aquí el borracho está cayendo en ese pecado, en ese error de sentirse culpable porque es borracho y seguir tomando, haciendo lo mismo en vez de hacer algo diferente. Pues en vez de decir, a ver, estoy mal, lo reconozco, cómo lo arreglo y partir de ahí. Claro. Entonces, que no tiene nada de malo tomarse unas cervezas los fines de semana, sí, pero es con un propósito, ¿no? O sea, es después de trabajar, un momento de relajación. Es muy válido. Pero estarlo haciendo, caer en el papel todo el tiempo, querer estar viviendo esa vida todo el tiempo, pues la verdad hay muy pocas personas que lo han logrado. y si tú les preguntas a esas personas, tienen muchos arrepentimientos también. Claro. Y yo ya con esto me llevo hacia el cierre del programa. Esto que acaba de decir Leo es bien importante y recalcarlo. Si hay culpas en las cosas que hacemos, que es normal, es un programa que ya está implantado en nosotros, la culpa, es algo natural. Aquí el chiste, que es lo que no es natural para la sociedad en general, ni para las religiones que son las principales, es que tú te quites esa culpa. La culpa está bien porque te hace interiorizar. Lo que no está bien es sostenerla en tu vida. ¿Por qué? Porque te detiene y te lleva a sentirte de la chingada, a estados bien lamentables de ti mismo que la verdad no son productivos ni provechosos. ¿Y qué pasa? Yo he conocido personas que tienen 30 años con una culpa y están en el mismo lugar y se siguen sintiendo culpables porque siguen haciendo lo mismo al día siguiente, ya sea, aquí es un borracho, pero puede ser la comida, o pueden ser otras sustancias u otras cosas, ¿no? Pero el vicio siempre te va a llevar, y ahora sí valga la redundancia, a un círculo vicioso, que nada más es la rueda del samsara. Estás viviendo el mismo día todos los días, el mismo día es exactito. Y depende qué tan metido estés en esa culpa que tú no quieras abordar, pues más duro le vas a meter a lo que te hace que te salgas o que te adormece esa culpa. Entonces es bien importante que te des cuenta, si tú hiciste algo que a lo mejor tú piensas que no está bien, pues nada más interiorízalo. Interiorizarlo es, a ver, no le voy a meter una emoción a esto que me está pasando. Voy a observar esta situación que yo hice o que yo participé, y lo que voy a hacer es ver toda la connotación de eso y nada más voy a pensar, lo voy a cambiar. Lo puedo cambiar, lo puedo trascender, lo puedo transmutar, puedo hacer oro con un metal tosco, puedo ser un alquimista en mi vida. Y cuando lo veas así, te vas a dar cuenta que la culpa realmente pues es una estupidez. Es una estupidez, no es necesaria. Que va a seguir pasando aunque llegues a niveles muy altos de autoconocimiento, claro. El chiste aquí es que no te va a carcomer, no se va a hacer lo que defina tu vida durante un periodo. Nada más va a ser una situación que te ayudará a tener un discernimiento, a aceptar situaciones que a lo mejor tú sí cometiste y ocupas cambiarlas. Y aún así, pues vas a verlo como una herramienta, no como una verdad absoluta que te va a dominar, ¿no? Y hay que tener cuidado con las personas, las filosofías o las religiones que te venden la culpa, porque nosotros no somos culpables de nada. Si lo vemos muy sencillo, pues nosotros somos animales que han ido evolucionando y llegamos a formar esta sociedad, pero eso no quiere decir que hay alguien juzgándonos desde arriba y diciéndonos, esto está bien, esto está mal. Hay acuerdos que tenemos entre todos, que tenemos que seguir, porque hace que tenga un orden esta sociedad y que nos lleva a un equilibrio, y que cada vez, si hacemos las cosas correctas o hablan las personas indicadas o empezamos a escuchar más opiniones, porque esto no es de seguir a una persona, te tienes que seguir a ti mismo, pero sí lo importante es ver
en qué te estás basando para tomar tus decisiones. Y entre más opciones tengas, mejor va a ser esta situación. En el siguiente programa voy a dar un ejemplo muy puntual de esto, porque es algo para el cierre, que estuvimos platicando antes de iniciar este programa. Y la verdad es que liberarte de la culpa es sanador. Es lo más sanador que existe porque avanzas. Si no, ahí te quedas detenido. Y no debes de quedarte detenido. El mundo es tan cambiante que tú te tienes que mover con él. No te debe arrastrar e irte jalando, ¿no? Te tienes que mover con él. Y pues con esto cierro mi parte. Sí, y es muy interesante toda esta cuestión porque la definición de Einstein, que yo creo que la tenemos que cambiar, pero su definición de locura es el hacer las mismas cosas, esperar resultados diferentes. Entonces, para tener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo opino que esto hay que cambiarlo porque también está la cuestión del progreso gradual. Sí. Entonces, si tú haces las mismas cosas de una manera virtuosa, que es como empiezas a dibujar, y entonces primero vas a dibujar un elefante, una boa comiéndose un elefante, ¿no? Y ahí poco a poco vas a ir avanzando y poco a poco vas a ser mejor, ¿no? Pero a lo mejor llega un momento donde te bloqueas. Entonces, todo el tiempo estuviste haciendo las mismas cosas y fuiste mejorando hasta que te bloqueas. Y en ese momento tienes que buscar algo diferente que te permita avanzar. Pero saber que la práctica, que el hábito de hacer las cosas positivas te va llevando a un lugar mejor, ¿no? Entonces, eso del lado vicioso es lo que comentábamos, ¿no? De como haciendo las mismas cosas y esperando resultados diferentes, pero son cosas que nos están destruyendo, ¿no? Y no nos damos cuenta, y son cosas que nos mantienen ahí mismo en el mismo lugar y no estamos dando cuenta, y nosotros pensamos que eso nos va a mover y no nos mueve. Entonces, de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Sí. Y eso es porque precisamente estas cosas que nos mantienen estáticos, que no nos damos cuenta que el universo está en movimiento y todo está en movimiento siempre, y nosotros nos queremos mantener estáticos debido a que nos anclan nuestros sentimientos de culpa, es lo que nos hace locos. Sí. Entonces, si vas sanando eso, poco a poco vas a ir dejando la locura de un lado, ¿no? Así es. Y pues con esto yo ya cierro el programa, mi participación en el programa. Los invito a ver la siguiente parte de este episodio, y a que le den like a compartirlo y a suscribirse al canal de YouTube, por favor, ya que esto nos ayuda a llegar a más personas y a mejorar, porque este es un proceso donde a lo mejor lo hablamos con mucha seguridad, pero realmente no es así. Nosotros estamos aprendiendo cada día más y estamos enfocados en ese aprendizaje. Entonces, cualquier comentario o temas en específico que les gustaría que les presentáramos con nuestro estilo, pues va a ser muy bien recibido. Nosotros estamos abiertos siempre a la crítica y al comentario. Entonces, si pueden apoyarnos, por favor suscríbanse y denle like a este programa. Adiós. Sí, adiós, yo soy Leo y igualmente como lo dice aquí Kadesh, es algo que estamos haciendo con mucho amor, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo de esto también nosotros no somos perfectos para nada, pero lo que le estamos comentando aquí sí son cosas que hemos interiorizado, que hemos practicado y que estamos tratando de cultivar en nosotros y lo estamos compartiendo con mucho amor para que si les puede servir de algo, pues que el mundo sea un lugar mejor, ¿no? Entonces apoyen mucho el proyecto y hasta luego. Adiós.